Hola muchachos, ¿cómo están? Espero bien, una lavadita de manos y bueno, vamos a trabajar hoy, pero primero vamos a empezar solucionando este ejercicio que habíamos planteado en un video anterior, teniendo en cuenta que me dijeron que un trinomio al cuadrado era igual al primer término al cuadrado más el segundo término al cuadrado más el tercer término al cuadrado más dos veces el primer término por el segundo más dos veces el primer término por el tercero más dos veces el segundo término por el tercero. Entonces el ejercicio nos dice acá, lo vamos a correr un poquitico para acá, me dice 2x más 3y más 5z, recordemos que es un trinomio, los términos van separados por signo más o menos, un término, dos términos, tres términos, y esto elevado al cuadrado. Entonces, teniendo en cuenta lo que nos dice allá arriba, nos dice el primer término al cuadrado, entonces nos va a quedar 2x al cuadrado más el segundo término, que para este caso es 3y al cuadrado, más el tercer término, que sería 5z al cuadrado, más dos veces el primer término por el segundo término, más dos veces el primer término por el tercer término, más dos veces el segundo término por el tercer término. Listo, ya tenemos entonces resuelto eso. Lo que vamos a proceder es a resolver las potencias. Recuérdense que aquí hay una multiplicación, entonces para este caso, entonces el exponente si se distribuye, me quedaría 4x al cuadrado más 9y al cuadrado más 25z al cuadrado más 2 por 2, 4, 4 por 3, 12, xy más 2 por 2, 4, 4 por 5, 20, 20x, z, más 2 por 3, 6, 6 por 5, 30, y, z. Y esa sería la respuesta a nuestro ejercicio que habíamos dejado propuesto. Si hubiesen términos semejantes se simplifican, pero para este caso no hay, entonces esa ya sería la respuesta. Muy bien. Ahora vamos aquí a realizar el tema del día. Bueno, muy bien, entonces vamos a retomar el tema y vamos hoy a trabajar la suma por la diferencia. O también podría aparecer la diferencia por la suma. Lo que me está diciendo es que si yo tengo x menos y por x más y, fíjense que son los mismos, pero nos cambias el signo. Por eso dice suma por diferencia o diferencia por suma. Lo que vamos a obtener como resultado es el primer término al cuadrado. Vamos a hacerlo paso a paso para ya saber cuál es el resultado y después si lo aplicamos. Entonces, x por x, x al cuadrado, x por y más xy menos y por x me da menos xy. Acuérdense que puedo escribirlo xy o yx porque la multiplicación es conmutativa, menos por más menos, y por y cuadrado. Entonces vamos a simplificar términos semejantes. Recuerden que los términos semejantes son aquellos que tienen los mismos exponentes con la misma parte literal. Entonces él no es semejante con ninguno, me queda acá x al cuadrado. Ellos dos son iguales de signo contrario, entonces los cancelamos y aquí me queda menos y al cuadrado y ya encontramos la solución. Entonces me está diciendo que cuando yo tenga la diferencia por la suma o la suma por la diferencia, el resultado que voy a obtener directamente es el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado y ya lo podemos aplicar. Entonces vamos a mirar un primer ejemplo. Si yo tengo 5x menos 6y y lo voy a multiplicar por 5x más 6y. Fijémonos que son iguales, pero de signo contrario. Eso es lo que me está diciendo ahí para aplicar este producto que estamos haciendo llamado la suma por la diferencia o la diferencia
por la suma. ¿Por qué lo mismo? Porque recordemos que la multiplicación es conmutativa. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, entonces ya sabemos que es el primer término al cuadrado, entonces me va a quedar 5x al cuadrado menos el segundo término que es 6y al cuadrado. Importante estos paréntesis acá porque quiere decir que este cuadrado está afectando al 5 y está afectando a la x, no se nos puede olvidar eso. Entonces 5 al cuadrado es 25 y x al cuadrado es x al cuadrado menos 6 al cuadrado es 36 y y al cuadrado. Y ya tenemos la solución. Podemos omitir este paso y de únicamente llegar a la respuesta. Entonces vamos a decir 1/2 de t más 6 por 1/2 de t menos 6. Entonces ya tenemos eso. Entonces me dice el primer término al cuadrado. Entonces como es 1/2, entonces me va a quedar 1/4, porque ese cuadrado va a afectar al numerador como al denominador, de t al cuadrado, ¿listo? Menos el segundo término al cuadrado, 6 al cuadrado es 36. Y ya tenemos la solución. Veamos un ejemplo más acerca de este. Entonces vamos a decir, si tenemos 12m más 13 por 12m menos 13. Por eso se llama la suma por la diferencia, vuelvo a aclarar. Entonces únicamente es el primer término al cuadrado, sería 12m al cuadrado, que eso es 144m, menos, siempre va a ser menos, el segundo término al cuadrado, 13 al cuadrado, que es 169. Y así entonces podemos aplicar este producto. Se llama un producto notable porque nosotros no necesitamos hacer toda esta operación, sino que únicamente ya como lo conocemos sabemos cuál es la respuesta, entonces la podemos aplicar directamente, entonces por eso se llama un producto notable. ¿Listo? Entonces vamos a mirar el siguiente. Entonces el siguiente que nosotros tenemos es x más b por x más c, donde b y c son constantes o son números. ¿Listo? Para este caso lo que vamos a hacer es, vamos a mirar qué nos sucede. Entonces x al cuadrado, acá tenemos entonces más cx más bx más b por c. Si nos damos cuenta aquí en estos dos no son semejantes, pero tienen la misma parte, aquí comparten la misma parte literal, esta x, entonces podemos sacar factor común y decir x al cuadrado más x factor de c más b por c. Y esa sería la respuesta de hacer esta multiplicación. Eso sería lo que nos interesa. Entonces recordemos, no necesitamos hacer esto, sino que ya podemos llegar a la respuesta. Entonces vamos a hacer un primer ejemplo. X más 6 por x más 7. Para este caso fíjense que b vale 6 y c vale 7. Entonces, ¿qué me está diciendo? Es este primer término al cuadrado. Ahora me dice más, entonces me dice sumen los dos números. Miren, sumen los dos números. Entonces voy a sumarlos, 7 más 6, 13. Y este exponente que estaba a la 2 queda a la 1. Miren, x. Y ahora me dice más y me dice multiplique los dos números. ¿Por qué coloqué más? Porque si aquí digo más por más me va a dar más. Y digo 6 por 7, 42.
y ya tenemos la respuesta. Digamos que tenemos y a la 6 más 10 por y a la 6 menos 4. Entonces vamos a mirar. Me dice primer término al cuadrado, entonces me quedaría y, recuérdese que me quedaría aquí y a la 6 elevado a la 2, y como es una potencia de otra potencia, debo multiplicar los exponentes, entonces me queda 6 por 2, 12, ¿listo? Entonces ahora, ¿qué me va a decir? Me está diciendo, sume estas partes numéricas, mire, este y este, sumen los números, entonces más 10 menos 4, me va a dar más 6, y a la mitad del exponente, mire, aquí era 2, aquí era 1, aquí es 12, aquí va a ser 6. Y por último me dice, multiplique esos dos números, entonces yo digo, más por menos, menos 10 por 4, 40. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejercicio más. Entonces tenemos m al cuadrado menos 8 por m al cuadrado más 14. Entonces volvemos, dice primer término al cuadrado, entonces m a la 2 me da m a la 4. Luego me dice sume estos dos números, entonces menos 8 más 14. Menos 8 más 14 me da más 6 m a la 2. Acuérdese que como este es mayor, entonces lo que hago es restar a 14, le quito 8, me queda 6 con el signo del mayor, que es de 14. Y ahora me dice multiplique 8 por 14. Entonces 4 por 8 me da 32. Y 8 por 1, 8 y 3, 11. Y multiplico menos por más, me da menos. Y esa sería la respuesta. ¿De acuerdo? T a la 3 menos 6 por T a la 3 menos 15. Entonces fijémonos, ya miramos cuando los dos eran positivos, cuando el primero era positivo, el segundo negativo, cuando el primero era negativo, el segundo positivo. Ahora cuando los dos son negativos, entonces ¿qué vamos a hacer? El primero al cuadrado, t a la 6, t a la 3 a la 2 me da la 6, ¿listo? Ahora me dice, sume los dos números, entonces me dice menos 6 menos 15, entonces como los dos son negativos, se suma común y corriente y me queda negativo, entonces me queda menos 21, y este exponente baja a la mitad, t a la 3. Y ahora me dice multiplíquelos, entonces yo digo negativo y negativo me va a dar positivo, y entonces voy a decir 6 por 15, eso me da 90. Y ya obtenemos la solución. Listo muchachos, entonces les cargo practicar y ya saben si les gustó.